buenas tardes a todos. Aquí estamos después de un tiempecillo en un Oretols más. Antes de nada, si me permitís, voy a comprobar si me oye bien. Pues nada, buenas tardes a todos. Aquí tenemos mira, no llegaba a preguntar, ¿José o José? Pues nada, buenas tardes a Bueno, todos. Aquí tenemos a Chema me Chema. llama todo el Mira, mundo. no llegaba a preguntar, Pero José bueno, sí, o José, José. José, sería José. Pues nada, buenas Eh, tardes. Vale, estaba comprobando que se te oye. Chema, Vale, se te oye perfectamente, estamos en YouTube guay. Sí, a ver, viendo el nick sí, pero al final como tampoco no nos conocíamos del GES, sí, pero al final no habíamos tenido más trato, pues a veces también, ¿no? Pues un poco por los formalismos de, pues como el vale. nombre es así, pues nada, esta tarde tenemos a Soy Duplicado, Ninkasi. Ahora ya no soy duplicado, ¿puede ser? Creo que es duplicado cuando hago pruebas, porque yo al abrir Twitch oigo el sonido de Twitch, pero a ver el sonido ese mismo entra en la... A ver. Sí, a lo mejor soy yo, ¿eh? No sé si se No ve. debe. Yo creo que no debería. Nada, perfecto. Es cosa mía cuando hago la prueba, que son unos segundos, pues para verificar yo que soy bien. Pues nada, pues esta tarde tenemos a Chema con nosotros, asesor jurídico, abogado, especialista en esports. Encantado. La Ahí, verdad que bueno, un placer estar aquí. nada, joder, no, placer nuestro, además de la manera que me escribiste, no sé si solo hace una semana que lo hemos hecho esto pim pam, Sí, la verdad pero que fue rápido, fue rápido. que fue de... Hostia, ¿te acuerdas del GES? Y yo, sí, sí, que además yo soy una persona que me quedo con todas las caras. Y ahora comentaremos un poco, ¿no? Pero sobre todo me hablaste de un término de ayudar a profesionalizar clubes, ¿no? Que no sean clubes de estos top ni profesionales y diferentes experiencias que estás en ellas y me parece muy interesante. Pues nada, aquí estamos. Y gracias a ti también ¿no? Por ofrecerte y por estar interesado en el Retols, que estas cosas son las que me gustan porque es síntoma de que cuando decidimos lanzar desde el programa tiene sentido y que a la gente le aporta valor. Así Sí, sí. que... La verdad es que eso, encantado y nada, seguía el programa desde hace tiempo y dije, bueno, a ver si hay un hueco por aquí. Y ya te contacté, oye, ¿te acuerdas? Y nada, al final, oye, en una semana se ha montado todo. Sí, al final hoy día no es la ventaja de Twitch y tal, que yo una vez que aprendí a manejarla es muy cómoda y en un momento pues sacamos una horita aquí y lo hacemos. Ah, espérate, me estoy cuadrando bien en la imagen. Ay, pues si te parece empezamos con la primera, ¿no? Una es la típica genérica, es quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues nada, yo soy Chema, soy José María del Río, y la verdad es que, bueno, me dedico a dar tumbos por el sector, por todos los sectores, porque al final soy full inquieto y me encanta hacer de todo. Pero bueno, vengo de estudiar Derecho y Ciencias Políticas, Vale. hace ya tiempo. Luego, posteriormente, me especialicé, me hice un máster en Derecho Deportivo, que fue un poco digamos, un poco el nexo de unión en el que yo encontré también el espacio, ¿no? Donde convergen los esports, ¿no? Y el sector jurídico, porque al final del deporte sí hay mucho escrito y hay mucha gente, pero esports todavía falta, ¿no? Sí. Y ahí poco a poco metí la cabeza, me creé también una empresilla pequeña con un club, estuve un tiempo, luego me salí, luego estuve trabajando también en una pequeña consultora que IG Solutions, que también es de conocido nuestro, Sergio, y estuve, bueno, la verdad es que encantado, y ahí yo creo que Se ha el cortado ahora. sector. Los últimos segundos se han cortado. Digo eso, que desarrollé una pasión por el sector a raíz de trabajar en la consultora y bueno, empecé a ver como todos los lazos que unen el sector de los esports con el derecho, con la institucionalización, bueno, y a partir de ahí, pues la verdad es que no he parado. He estado escribiendo cosas, sí que es verdad que salí del proyecto porque me hicieron, ahora mismo estoy trabajando en Economics and Juris, también en un proceso de base de datos y tech, un poco en ese concepto de derecho legal, derecho tecnológico, Sí, perdón, vale. que es lo que bueno, me termina llamando mucho la atención. Y en el tema de esports, bueno, como todo, no hay nada escrito, pues sigo haciendo mis pinitos y tal. Y sobre todo, pues ahora estoy con Equalizers, con un club al que ayudo también a profesionalizarlo, bueno, echarles un cable con todo lo que pueda. Y sobre todo muy ligado al mundo del amateur, que al final es de donde vengo y de donde encuentro un poco ese camino de profesionalización donde al final se va a llegar a
a generar un sector, ¿no? Al Claro, final, el otro día lo hablaba ¿Con quién era? No me acuerdo bien. Pero el tema de que no era ya, pero que sí que intuíamos que ponte que igual en 5 años era la referencia del deporte de esas segundas Bs regionales, ¿no? Una estructura que antes o después tendrá que llegar que esa estructura amateur cuando todavía que los videojuegos ya están instaurados, eso está claro, pero que la estructura de esports yo que para mí sí que no será federativa ni nada por el estilo, pero que a lo que me refiero es que sí que habrá una base del amateur que sí sea más sólida, donde haya cierta pastel de negocio, que aunque en términos sea como más baja que la profesional, al ser tan grande y tan transversal, haya lo que dices tú, haya hay un parte de mercado de nicho, ¿no? Donde haya que ayudar a mucha gente y se muevan muchas cifras. sí, además donde hay mucho trabajo, porque al final se replican modelos de clubs muy grandes, pero a menor escala. Y Claro, eso también implica un montón de personas y un montón de profesionales especialistas que ahora mismo demanda el sector. totalmente. Estaba viendo, estáis siguiendo las redes también, que hay gente que te mencionan por ahí, así que guay. Yo creo que los de Quaizers. Los de dices están por ahí, bueno, bueno. La Pues siguiente está pregunta suele bien, ser muy cuál es tu bien. background, pero ya nos lo has calcado ya, así que perfecto, ¿no? Al final. Sí, que al final llevo 13 o 14 entrevistas y solo eres el segundo, después del cover es el segundo perfil jurídico, lo cual mola porque es como la parte más farragosa, ¿no? De sectores de entretenimiento tan chulos y divertidos, lo cual es interesante, porque además a mí siempre me ha molado esa parte. Y pasando un poco ya a aspecto más personal, ¿de dónde viene tu relación con el gaming? ¿Desde muy pequeño, no tan pequeño, es más nuevo? ¿O de dónde viene? Bueno, yo soy gamer de PlayStation 1. O sea, ¿Vale? yo empiezo con la PlayStation 1. De hecho, ya ni con la que era Slim, o sea, la que salió ya unos cuantos Sí, años después. recuerdo. Y fue mi primer regalo, bueno, un regalo de Reyes, así que yo recuerdo, un juego de baile. De estos que tenían una alfombra. El Jazz Dance, sería. Sí, pero no era el Just Dance, de hecho era Ah, del libro ¿no? de la selva. O sea, para que te Ah, hagas una idea. hostia, vale, vale. Entonces era una alfombra en la que era el mando. Entonces tú pisabas y bailaba, que era como una de estas máquinas de baile. Y ese fue, yo creo, mi toque, mi primer encuentro con los videojuegos que yo. Pero a partir de ahí, la verdad es que fue un mundo que me encantaba. O sea, de pequeño yo le tenía envidia a muchos amigos porque tenían ciertos juegos que yo no. Claro. Y eso me pasaba muchísimo. Y luego, sí que es verdad que a lo mejor luego me cae la pregunta de los tres videojuegos, que es algo que he visto en todos los estos y me la he estado preparando mucho. Yo creo que soy de la generación de Pokémon. Vale. O sea, yo creo que al final el Pokémon a mí me Ha marcado a mucha llevó. gente. Sí, 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 a mí esa me atrapó. Al final me pasaba horas con la Game Boy de la Advance y la. No me acuerdo cómo se llamaba la. Yo ni el Color, o sea, yo ya voy un poco más, más Sí, allá, o claro, porque sea. la Advance es yo la la siguiente a de- la Color. Y luego ya. No recuerdo, pero claro, yo era la gorda, la Pocket, la Color y Sí, luego la Advance. la Advance y la Nintendo 3DS, que ya era Eso como. es. Que Yo yo me- también le eché horas y horas con los cartuchos pirateados que había con 1000 juegos y no sé qué. De esos tenía mogollón. Pero bueno, la verdad es que es un proceso en el que jugaba mucho y luego jugaba mucho con mis amigos. Yo creo Vale. que al final también soy de esa generación de videojuegos del Black Ops, de los zombies, de estar horas y horas matando zombies sin sentido, Pero pero con los colegas sociabilizando de con los risa. amigos. Que no solo. Claro, Con esa claro, parte claro, sociable. claro, claro. Yo creo que para mí es un poco eso, ¿no? Al final, el hecho de relacionarme con la gente a través de los videojuegos, que al final era algo, yo creo, nuevo, ¿no? Porque yo pasé de esa Play 2 que era Ratchet y Clank o al Spyro o a uno de estos. eh, y luego ir al recreo a contarle a tus amigos, oye, me he pasado esto, o que vinieran tus amigos a casa a jugar y tal, a de repente tenerlos en casa con el micrófono. Y además yo recuerdo eso, a, a- Es que a es mi madre y verdad. a mi padre por ahí detrás y decía, ¿con quién hablas? Y yo no, no, es que estoy aquí con. Además les conocen, ¿no? Estoy con mis amigos hablando. Claro, porque ya hay varios modelos, ¿no? De socialización. El típico que mucha gente que igual en su día a día le cuesta más, ¿no? Digamos en la realidad y hace amigos puramente conocidos online o digitalmente. Ujú, O como dices tú, que también es muy mi caso, es los propios amigos del cole. ujú. Eres gamer, entonces hay ratos que estás o que vas a la playa o vas a jugar a fútbol o a cenar o algo, pero que luego hay muchos ratos en los que no quedas y estás
en el ordenador y a día de hoy yo cada vez menos, pero todavía tengo un Discord con colegas que con 30 años siguen siendo muchos su plan, todas las noches se juntan. Sí, sí. Yo hay ciertas veces en el año que a lo mejor ya no quedamos para echar un LOL o un Modern Warfare o lo que sea, pero un Civilization así como que ya de señores, poco menos, Sí, que os falta todavía la quedamos copa a y el jugar. puro, la copa y el puro. Sí, 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 Yo básicamente. el domingo eché un ARAM después de mucho tiempo, por ejemplo. Me conecté y estaba echando ARAM y digo, va, venga, me meto. Y en plan, explicándome todo, porque también el LOL cambió tanto, ¿no? Que dije, pero bueno, para echar un ARAM, además me cayó, joder, Miss Fortune, entonces, bueno, fue divertido. Sí, yo creo que al final es un poco eso. Sobre todo, yo si mis amigos todavía me dicen, oye, vamos a echar una partida de algo, yo me animo. Pero yo creo que es un poco eso, ¿no? La idea de lo que me queda más que nada del gaming es esa socialización. Yo ahora mismo jugar algo solo me cuesta un poco más. A mí Sí que es también. verdad que me pongo ya muchos juegos de historia. Por ejemplo, cuando salen PS Plus o cuando salió, por ejemplo, el Kingdom Hearts y el nuevo, pues sí que me lo compré, le echabas unas horas y cuando pero ahora, o sea, digamos que el tronco de jugar ahora es que te llamen tus amigos y digan, "Ah, este fin de y quedamos y se juega. Sí. ¿Qué es ser gamer para ti? Uf, ser gamer. Yo creo que ser gamer, yo lo veo desde dos puntos de vista. Y creo que además es una opinión que está bastante extendida. Están los gamers profesionales, que es lo que es para mí es ser gamer. Es decir, es ser un jugador, un profesional de los videojuegos. Y luego está ser gamer, que es un poco cualquier jugador. Pero yo lo asimilo mucho al hecho de ser futbolista. Cuando nosotros decimos que alguien es futbolista o jugador de baloncesto, nos referimos siempre a alguien de primera categoría. Sí. Entonces, yo creo que además es un punto de partida para el tema normativo. Es decir, al final si lo que se busca es un poco institucionalizar todo el tema de los esports, que es un punto pues el que, bueno, yo le he dado bastantes vueltas y que creo que es bastante la línea que se está siguiendo, ¿no? Que al final se consigue hacer una regulación, etcétera. Creo que la definición de gamer será el jugador profesional y viceversa, ¿no? Entonces, para mí ser gamer es un jugador profesional. Ahora bien, entiendo que también se puede utilizar de manera genérica. Es decir, a lo mejor futbolista es un primera división, pero jugador de fútbol puede ser cualquiera. Claro, yo, si te parece, yo lo veo. ¿Qué decir? A mí sí me parece bien que un gamer es un gamer y es profesional, pero en el momento en que lo usas solo para ese término se me queda cojo el que somos tú y yo. Porque yo lo que te decía, eso asimilándolo al deporte para mí sería como decir, uno es futbolista, pero tú eres deportista. Sí, pero bueno, o sea, a mí no me parecería mal. O sea, yo, por ejemplo, eso lo pienso con streamers y con personalidades como DJ Mario. Ujú. A DJ Mario no se le llama futbolista No, y crea muchísimo contenido de fútbol. Entonces, es influencer o creador de ¿eh? contenido. Es influencer o creador de contenido. Sí, sí, por eso. Es decir, que al final, ¿qué somos nosotros? Pues a lo mejor somos especialistas en el sector del gaming o ya se encontrará algún término mucho más corto que sea como para identificarlo. O creadores de contenido, bueno, o sea, también influencers para un montón de gente, periodistas, es decir, luego el sector es muy amplio. Vale, entonces demos la vuelta a la pregunta. ¿Qué es? Y entendamos la gamer como tribu de la sociedad, es decir, igual que hay raperos, igual que hay Sí, sí. heavies, en el sentido de la gente que parte de nuestra vida es jugar a videojuegos, ¿qué entiendes de eso entonces? ¿O cómo, quiénes son esos? ¿Cómo lo ves? Es que, o sea, yo cada vez veo que ya no hay un término porque todo el mundo está ahí. Es decir, No. Sí. una de las cosas que yo estoy ahora trabajando, que es un proyecto interesante, es sobre la gamificación. Es decir, en cómo al final todo puede ser jugable. Incluso ser abogado puede ser jugable. Claro. Es decir, si tú al final ganas puntos por ser un buen abogado, estás jugando a ser abogado. Me explico. Ese tipo de cosas, ese tipo de actividades, ese tipo de, yo qué sé.
premios por hacer las cosas de determinada manera, también es Sí, o gaming. sea, es tirar del juego, de la competición y de ciertos conceptos para que otras muchas cosas sean más atractivas y más entretenidas y Claro, mejor, entonces, incluso más yo óptimas también, además. sí veo la definición de gamer como tribu, porque sí que es verdad que yo creo que es algo que también hay digamos, un sector entero y un estilo propio de gente que se dedica. Pero creo que la definición de gamer se acota mucho más ahora que estamos llegando a un punto en el que la gente se está profesionalizando de Claro. ello. Bueno, Entonces, habrá que buscar otro término, habrá que, pues yo qué sé, bueno, ya que te gusta jugadores ya que has o... dicho que te gusta escribir, ya escribirás, ya escribirás. Sí, sí, no, no, sí, tengo, bueno, Ya que te veo unos años en el Parlamento, sacando una proposición de ley, alguna historia así. oye, pues, a mí eso no me desagrada para nada, ¿eh? Yo ahí voy, derecho y política, Por eso, claro. un mix. ¿Cuáles son los aspectos principales de ser gamer en el concepto tribu? De que tú hayas sido gamer, ¿qué te ha dado, ¿no? Y ¿qué te ha aportado toda esta vida? ¿Qué es positivo? E incluso también si tienes muy marcada alguna negativa, también me suele gustar sacarla para que no quede como que tos, ¿no? Como que aquí solo hablamos de lo bueno del mundo del videojuego. Bueno, mira, pues empezando por la negativa, a mí el gaming me ha traído mucha frustración. Vale. Yo, el perder un arranque en el LOL, ha habido momentos de dolerme mucho, ¿eh? Y, De rabia, de decir, permíteme, ¿y hasta qué punto lo entiendes? Porque me lo estás diciendo negativo, lo cual para ti es es decir, que para ti sí que es un concepto o un recuerdo o una sensación negativa, pero te preguntaría hasta qué punto eso te ha permitido trabajar la frustración para los momentos. yo por lo menos creo que bastante. Creo que ha habido también momentos malos, o sea, Bueno, sí, yo me acuerdo hay que, juegos sobre como el todo, LOL y el FIFA que son muy malos. el FIFA. Yo en el LOL todavía me aguantaba, pero en el FIFA me metían algo tonto y es que, de verdad, o sea, tenía unas ganas Sí. Pero bueno, sí que es verdad que de llegar a casa, de tener un día así como malo, FIFA, es que... eh, Pero el lo- día se había empeorado el doble. sí, 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 el día era horrible, ya, horrible. Pero bueno, eso como conductor luego de la rabia y de identificar las cosas malas y de identificar cuando estás frustrado también me ha servido mucho. También es verdad que hay que hacer mucha introspección para eso. O sea, creo que es un punto en el que hay que trabajarlo mucho. Y ahora, por Sí, ejemplo, hablando también de profesionales, el tema de los psicólogos, aparte de es los vital. abogados, que también he visto que tal, es fundamental. O sea, utilizan No, mucho. ahora ya desde hace unos años ya en Superliga todos tienen, pero que hace no, hace unos años sí, pero que hace 4 no. Es decir, Sí, sí, tendrán hace sí. 2 3 años como mucho, tienen todos los equipos de Superliga, pero hace no tanto ni los primeros equipos, ni los equipos profesionales tenían psicólogo, porque tú no entendías esa necesidad cuando yo conozco alguno que otro, no muchos de los que están en SLO, y dicen que las tilteadas que se enganchan, claro, son chavales jóvenes, que esas como no las trabajes bien, pueden hacer que un equipo no gane 3 partidos ni de coña, que decir, que es muy Sí, importante, sí, como sí. dices tú, trabajar eso. Eso creo que es importante. Además, bueno, ya, o sea, más que trabajar también el tema frustración, el tema tal, es trabajar también un bloque de equipo. O sea, me refiero, hay un montón de cosas que trabajan los psicólogos que me parecen increíbles y que demuestran una vez más que el sector necesita de profesionales que estén ajenos. Por eso también decía un poco lo del gaming. Es que al final, yo creo que de mi generación, yo estoy pensando ahora en mis amigos, ¿vale? Eh, todos han jugado a algo. Prácticamente todos han vivido la época gaming. Entonces, el hecho de que luego eso, o sea, les pique el gusanillo y entren dentro de una estructura de un club de esports, no lo veo nada lejano. Claro. Yo, por ejemplo, he visto ya no psicólogos, que creo que además es algo que ya se ve más frecuentemente, como decías, o abogados, que dentro también están empezando, pero yo veo, por ejemplo, arquitectos que están ya entrando en el sector, porque además ayudan a diseñar en el metaverso ciertas, bueno, estructuras y componentes y gente de ingeniería de materiales que gusta el tema. Y al final es un poco eso, ¿no? El que te pique Sí, es un el... entorno muy amplio y cada vez como casi todo el mundo es gamer, porque todo el mundo Claro, ve de claro. todo. Y como todo el mundo al final ha picoteado, ha jugado a tal, pues le dice, oye, Sí, porque pues en Evi este... hablaba de estadísticas de 15 millones de jugadores de videojuegos y entre paréntesis indicaba que era entre 6 y 64 años la mitad de la población. Es que eso es Ujú. que
que de gente activa, a cada uno que te cruzas uno no, pero el otro sí. Entonces, mucha gente. Sí, sí, yo además me los encuentro, o sea, ya es algo normal. Yo en el trabajo entro y al final tomando café o algo sale alguna noticia, vas tirando del hilo y dices, ah, pues yo juego a no sé qué. A lo mejor son juegos diferentes, Sí, pero todo el mundo juega videojuegos. pero al final juegan a algo. Yo también veo a mi padre, como dicen, también he visto que esto se dice mucho aquí, de el padre con el can, pues lo mismo, al final todo juega. Por eso digo que ese concepto yo creo que hay que reformularlo un poco, pero bueno. Y sobre lo que me ha aportado, he dicho lo negativo, yo creo que lo positivo es precisamente eso, ¿no? El adaptarme a nuevas tecnologías, creo que es lo que más me ha aportado. Y como así también destacarlo, yo, gracias al Assassin's Creed, sé leer mapas como nadie. Sí, muy, muy cierto. Y sabrás algo de historia que aunque el 100% También, de lo que cuenta Assassin's Creed no será bueno, real, pero igual un 30 lo es. Entonces con un 30... Es decir, yo Assassin's no he jugado ni uno, pero sí me he leído casi todos los libros. Y cuando estás metido ahí en Florencia con Da Vinci o con los Borgia, que el sí, Papa, que sé que no es un libro histórico, pero cierta base más o menos en épocas y tal es real. Entonces, bueno, pues algo de historia, algo de situación de la época que recibes gracias al videojuego, porque al final es un libro salido de un videojuego. yo había un punto que en mis exámenes de historia decía, mientras no cite nada de Assassin's, de Uncharted o de los Simpson, va bien. Pues son los tres referentes en historia de todo el mundo, Totalmente. de toda la generación. Pero bueno, la verdad es que sí, bueno, y sobre todo eso, la capacidad de adaptarme al mundo digital, creo que es importante. Yo me acuerdo de Más que mi hoy, ¿no? abuela Con el me tema de decía mucho. digitalización. ¿El qué? Que más hoy con todo el proceso de digitalización, Sí, que sí, sí, muchos sí. gamers somos mucho más hábiles con todo el tema de ordenadores, internet y tal, por toda la necesidad que hemos tenido. Exacto. ¿Cuántas veces buscábamos mil cosas en internet, vídeos de YouTube, no sé, mil historias que eran gracias al ordenador, a ser gamers? Sí, además es que es algo como que ya tenemos integrado. Yo me acuerdo de eso, que me decían, tienes que hacerte un curso de mecanografía, porque los ordenadores están de moda. Y yo decía, abuela, yo no necesito un curso porque yo ya desde pequeño venía usando Messenger, es decir, yo decía, tac, tac, tac. Y mi abuela flipaba, pero ella se apuntó a un curso Claro, cuando era mayor y tal, de mecanografía y estaba como, pero claro, son momentos diferentes. claro, claro, pero yo ya, eso, al final los videojuegos hacen que también despierte tu curiosidad por lo... Y en mi caso, pues ha ido poco a poco, pues mezclando incluso al final derecho con algo que probablemente a simple vista parezca como el antagonista, ¿no? El derecho con el digital, los videojuegos y Totalmente. Va, que me has dicho que te lo has preparado. Tus tres juegos. mis tres juegos. Mis tres juegos. Le he dado vueltas, ¿eh? Le he dado vueltas a la pregunta porque he dicho, yo he jugado muchos, además de eso, he citado ya, yo creo, unos pocos, y he jugado mucho. Creo que me quedo con el Imperium, porque no voy a decir juegos en plan tal, yo el Imperium, o el Tizar. Yo en el primer de eso pongo a uno de los dos, porque con ¿Cuál? el Tizar, Ah, vale, sí. Es que me pasa. uno que Mis también amigos. era... No, no, que mis amigos le llamábamos el zar. Zar le Bueno, llamamos. Y sí, yo le entonces, llamaba Tizar, no, pero claro. Sí, no es la primera vez que me encuentro que alguien me dice el tizar y me cuesta. Pero no es el primero, ¿eh? Buah, sí, sí. yo también lo juego, que recuerdo, pero eso es. Buah, eso se hace pillando Eso los ya mercenarios en la tiene. taberna y cosas así, me acuerdo. Sí, sí, pero guay, yo la típica de ir con los campesinos a invadir a los otros y tal. Era como el Age of Empires, pero en malo. Era como el Age of Sí, Empires sí, era sí. el reglamentario y este era el chungo. Sí, El sí, de que sí, sí. era Este con era cosas que malas. ponías los trucos y multiplicabas dragones y te ibas por ahí y tal. Pues con ese todavía, hoy en día es uno de los que con colegas a veces dice, oye, que hay una partidita de tal. Y a veces nos echamos ahí las risas a... Luego el segundo creo que va a ser el Pokémon. Que creo que al final yo le di mucho al Zafiro y al Verde Hoja. Yo creo que esos son Zafiro, Esmeralda, Verde Este era Hoja. más joven que yo entonces. Pues Yo no me tengo has. 26. Ah, vale, claro. Yo el Pokémon rojo. Claro, yo el rojo no lo pillé. Yo ya pillé el verde. Claro, ya vas en Pero el primero que recuerdo fue el Zafiro. Y el Zafiro, además, arriba para abajo, me lo pasaba tal. Y cuando salió el Esmeralda me enfadé mucho porque salía como con un par de cosas más, ¿no? Como que tenía unos extras al final de pasar la liga y tal, y yo no lo tenía y me enfadé un montón.
y dije, tal, pero luego eso me lo compré, el Esmeralda también, y el verde hoja, y bueno, le he echado horas. Además que cuando la gente a mí o sea, yo soy muy de trabajar, y trabajo mucho las cosas, y además me gusta tomarme tiempo, ser perfeccionista y tal. Yo me subía a los Pokémon al 100, pero man, y la gente me decía, hay trucos, y yo decía, eso Ya, pues no no. funciona. O sea, A eso no además juego. que venía abajo como que si le dabas más cariño, yo le decía que les estaba dando cariño, que los míos estaban chetadísimos. Y la gente me razonaba que no y yo decía que sí. Y así eran todas mis discusiones de Pokémon, yo creo. Pero bueno, ¿Y el tercero? luego, como tercero, yo creo que aquí es donde más... Porque luego una vez terminé eso como del Pokémon y tal, ya exploré yo. Y entonces ahí hay FIFAs, hay Call of Duties, hay LOL, hay un Sí, ya es un montón. mix. En el fondo, digamos que recuerdo puro tienes dos y luego lo demás ya es todo lo que jugaste. Y además todo eso ya me hablas online y competitivo. Claro, a ver, bueno, competitivo Ya me hablas de tampoco. esports. Has No, pasado de. Pero si has pasado de videojuego a esports. A jugar sí, online, sí, con otros, con colegas, otro rollo. claro, claro. O sea, al final yo recuerdo también mucho los zombies del Black Ops, que al final eran horas y horas y horas y horas y horas haciendo, me acuerdo de hacer turnos para cenar. O sea, de cena tú, dejamos a uno cojo que te persiga y los otros ahí dando vueltas. O Eh, haciendo los easter eggs aquellos de los juegos y bueno. Yo creo que sí, me otro quedaría un rollo. poco con eso. Pero bueno, ahí hay tantos, o sea, son muchísimos. Pues si te parece, vamos ya al turrón. Según me has dicho, parte de, de a lo que te dedicas es asesorar en personalización a clubes, que has mencionado incluso Quazers. ¿Cómo surgió? Antes de que nos hables realmente lo que haces, Ujú. ¿cómo surgió esto? Es decir, ¿de qué manera aquí, que se siempre hago más el símil, ¿no? En muchos casos de, o en qué momento, no sé si surge esto o en qué momento surge que empieces a currar en esports, ¿no? Y que esto sea ya no sea solo un hobby, ¿no? Bueno, yo al final creo que es un poco por dar el paso adelante, ¿no? Cuando yo estaba haciendo mi máster, el máster de Derecho Deportivo, sí que nos dieron unas cuantas clases de esports. Y es algo que ¿Dónde fue? vi ahí una especie... ¿Dónde fue el máster? En la Universidad Europea. Vale. Hice en la Europea y bueno, como además estaba muy ligado también al GES, bueno, a los ergómetros que hacen, bueno, ahí está también. Claro. Se acaban de renovar, lo han anunciado hoy. Ah, no. Sí, sí, Lo he justo, leído han hace media renovado. hora, hace una hora que han renovado. Sí, sí, eso justo tal. Que por cierto, bueno, no sé si lo puedo contar, a lo mejor me mata. Soy vecino de Antonio, que Ah, vive justo encima. Y no lo sabíamos. Nos encontramos la primera vez en el GES y le dije, pero ¿cómo tú por aquí? Dice, no, si yo soy el organizador. Y le perdón. Y éramos vecinos, nos encontramos en el rellano. Ahí pues mira qué casualidad. Y pobre Madrid es curioso, pequeño. curioso. Así que si queréis visitarme, primero buscarle a él y luego ya venís, venís a verme. No, pero yo creo que es un poco eso, ¿no? En el máster encontré como la conexión. Surgió todo un poco a raíz de que un compañero me dijo también, oye, ¿y si nos creamos algo dentro de los esports? Y tiramos para adelante. O sea, al final fue un poco lanzarse a la aventura, lanzarse a un proyecto. Tuve el apoyo de mucha gente, en plan de, oye, mira, inténtalo y si no sale, pues no sale. O sea, no hay más. Y a partir de ahí, pues empecé a investigar. Mientras hacía el máster y tenía ciertas clases, porque además eso se incorporan las clases al máster de deportivo como de esports, con lo cual me vino muy bien. Y empecé a investigar, investigar, investigar. Y entonces, Se ha cortado. Se me ha cortado. A ver, empieza de nuevo, que ah, es muy importante. perdón. Empezaste a investigar, investigar. Sí, empecé a investigar sobre normativas, sobre, bueno, el funcionamiento del sector. Empecé a crear el club como tal, a ver cómo se interactuaba en el circuito, a ver cómo los jugadores pedían, a ver cómo los jugadores, pues eso, necesitaban de X, de Y, cómo los clubes buscaban los patrocinios, cómo se gestionaba, qué me falta.
Te estoy perdiendo últimamente. No ¿puedes acercarte un poco más o algo? A ver, El micro que es el de la webcam. sí, el micro no es muy óptimo. ¿Ahora? ¿Mejor? Ahora parece, acercándote más a ver, Vale. sí, guay. Sí, es que hay muchas veces que el micrófono decide que no funciona. Lo que Pero tiene, bueno, pues es lo que tiene tener un abogado y no un creador de contenido. ya, eso es verdad. Yo para streamer no, no he valido nunca. Mira que me han puesto delante de una cámara, pero no he valido nunca. Que no sé por dónde iba, por... Que eh, sí, habías, viendo el ecosistema, qué necesidades tenían los jugadores, XY, qué necesidades de sí, patrocinios, ¿no? Que estabas ahí. Montar el sobre club para todo ver eso. cómo funcionaba todo. El tema jurídico que va muy ligado y lo poco que había escrito y lo poco que había hecho. Y a partir de ahí, pues empecé a mirar. Mi perfil encajaba muy bien luego en una asesoría, porque al final soy bastante polivalente con ciertas cosas, o creo que mi perfil es bastante polivalente. Tenía el conocimiento del sector, tenía el conocimiento legal, yo creo que encajaba bien y bueno, estuve ahí también un tiempo. Y luego, bueno, simplemente cambié y me dediqué un poco más a Legal Tech, pero sigo muy ligado y sigo muy cerca de los esports porque es un sector que me gusta mucho. O sea, al final, el hecho de crear una competición, porque a mí evidentemente estudié Derecho Deportivo porque me gustaba el derecho de competición, todo lo que lleva alrededor competición y todo lo que lleva, pues eso, el tema lesiones, el tema dopaje, el tema imagen, hay un montón de cosas. Y cómo eso está regulado para el deporte, pero no para los esports. Y es algo que me fascinaba y empecé ahí a dar vueltas y aquí ya estoy, básicamente. En uno de todos contando tu historia. Y el momento de empezar a meter mano a clubes y, como hemos dicho, ¿no? A clubes que no sean de estos tochos profesionales potentes que, bueno, que Cueces ya llevo yo siguiendo unos meses y va haciendo camino. ¿Y cómo surge eso de echar una mano, de estar metido en ese proceso de profesionalización? Porque es como te contaba detrás de cámaras, incluso desde hoy también apostamos bastante por esa parte, ¿no? De más amateur o semi-pro del ecosistema donde surgen proyectos de gamers, muchos casos buenos gamers, pero con poca experiencia de muchas formaciones en la vida, ni de derecho, ni de gestión, ni de economía, ni de marketing, ¿no? Entonces, desde ahora apostamos mucho por aportar valor a toda esa parte del ecosistema. ¿Cómo acabaste ayudando a Cueces o a otros clubes que hayas ayudado? Pues la verdad es que creo que mi papel es un poco el del malo de la película. Como los Porque al abogados siempre. final... Sí, bueno, eso también Vamos es siempre verdad. tarde cuando ya está el problema montado y ya está. Sí, sí, sí. Pero al final yo había tomado la decisión de dedicarme un poco más al otro proyecto, pero sigo vinculado a la esfera de los esports. Hablo con gente porque me gusta eso, investigar, escribir. De hecho, la gente no me suele conocer en persona, pero siempre tienen un mensaje mío en alguna red social. Que le pregunto, oye, ¿qué te parece esto? ¿Por qué ha pasado tal o lo que sea? Pero al final también es verdad que los clubes muchas veces me preguntan cosas. O sea, hay gente que me pregunta, ha visto un artículo mío, ha visto, yo qué sé, cualquier cosa que he hecho, alguna tontería o que he puesto un tweet, me da igual. Y me preguntan, y al final de ahí, pues... Se ha cortado. Y Que eh, ven un tweet y a partir del tweet te contactan, ¿no? sí, me llaman y me preguntan, y a raíz de ahí, pues hablamos. Oye, ¿cómo has Perfecto. hecho esto? ¿O qué tal? O no, me falta este conocimiento, ¿no? Que he visto que tú pues has publicado aquí y me habla. Y a partir de ahí pues le digo, venga, os echo un cable. Empiezo como a meterme en faena y a decirles, y por eso digo que soy el malo. Me empieza a decir, hombre, no, esto no lo podéis Mira, hacer así. José de Esto, Cuáizer en cuidado. el chat. Oh, Chema el mejor. bueno, pues eso. A José le tengo frito. Le tengo frito. Pero porque le digo, o sea, creo que al final es un poco el trabajo contrario al que se espera de los esports. O sea, normalmente las empresas, se habla mucho de la faceta de una empresa que quiere entrar en los esports y necesita de alguien que conozca, pero yo creo que estamos ante un momento en el que la gente ha crecido con esports, porque son gente muy joven, y necesita salir fuera a ver cómo se hacen las cosas En la vida o real. cómo...
bueno, en la vida real tampoco se queda sin tal, pero ¿cómo se profesionaliza una empresa? Entonces, llega un chaval de 18 años, por ejemplo, que ha montado un club con sus colegas y tiene un montón de sueños, un montón de ideas, un montón de todo, pero no sabe hacerlo. No sabe hacerlo porque, pues, no tiene ni idea de cómo montar una SL, cosa que es totalmente normal, que Sí, a lo no, es mejor lógico, tendríamos es algún lógico además. colegio. Pero claro, o sea, no sabe hacer un plan de marketing, pero porque un plan de marketing no saben hacerlo. O sea, la mitad de las personas no te dicen, no, bueno, voy a hacer un plan de marketing ahora, de buena tarde. Entonces, es un poco la idea de ayudar a gente que lo pide. Y de hecho, muchas veces tampoco lo sé yo, que es lo que me gusta, que es que me hacen investigar a mí. Porque me dicen, oye, ¿y esto o cómo? Pues yo, por ejemplo, sé a lo mejor más de derecho o sé más de instituciones o algo así, pero yo no te sé llevar una campaña de Google Ads, por ejemplo. Y me dicen, oye, ¿cómo se hace esto? Entonces yo ya investigo, me pongo en contacto con gente, con ellos, les digo, oye, ¿queréis ayudar? Y así al final vamos haciendo como una rueda, siguiendo, Sí, esperando y ya. antes de que avances te corto porque ya estás adelantándote, entonces meto ya la pregunta. Ah, ¿Y vale. cómo es la labor esa de asesorar a clubes y Ujú. qué situaciones te encuentras? Como estás empezando ya a detallar para que sigas, ¿no? De poder Sí, realmente sí. traccionar y dentro de lo que puedas contar, Ujú. sobre todo los trapos Sí. sucios, ¿no? De José, ya que está en el chat, pues los trapos Ah, sucios de José, Jueces, buah, todos los que quieras, nos José, faltan. ahora le ponemos a caldo, José. Que no, pero yo al principio entro casi siempre como abogado. Es decir, me preguntan cómo crear una sociedad o qué necesito para crear una sociedad. O sobre todo mucho el tema de marcas, sociedad y jugadores. Son los tres pilares, ¿no? Entonces, una vez estás ahí, te vas dando cuenta, ¿ves? De multiusos. Te vas dando cuenta de que está todo muy en bruto. Es decir, tienen unas ideas muy buenas, tienen un equipo que probablemente es útil, porque tienen gente, tienen lo que sea, pero les falta lanzarse. O sea, lanzarse, contactar, moverse, y yo creo que es un poco mi labor, que no es para nada, a lo mejor súper técnica, en el sentido de, bueno, conocimientos más de derecho, tal vez, pero de decirle, oye, pues, ¿por qué no llamas a esta persona Se ha cortado. o sacas una campaña? ¿Por qué no llamas a esta persona de para adelante? Es que se ¿En ha qué? cortado. Ha Ah, dicho. sí, ¿por qué no llamas a esta persona para, pues eso, para hablar con ella, para ver qué te dice sobre cómo deberías montar esta campaña? Es que ¿O por qué no? a nosotros en Ore nos pasa, nos llegan mails al mail general Ujú. y los mails son: hola, somos el club tal y queremos que nos patrocinéis. Y no hay más. Sí, Claro, dices, de hostia. hecho, Claro, la primera te echa para atrás. Dices, joder. Que decir, yo lo que suelo pensar es: ahí no hay chicha real para hacer algo, pero igual el equipo, los jugadores son buenos y hay algo. Lo que pasa es que te estás dando cuenta que es pues igual un chaval bastante joven que es gamer y ya está. ujú, Pero claro, en el momento que dices, hola, queremos patrocinar, dices, aquí falta mucha historia. sí. De hecho, O de igual lo están que... compitiendo en 7 competiciones, mueven algunas métricas decentes, pero como vaya entrando así, es que no. Claro, yo esos mails directamente no los suelo responder porque no das abasto y dices, no puedo. Porque además Sí, muchas veces no me permito. Intento no responder mails así para que la gente sea consciente, no sé. sí, sí, de hecho es un poco eso. Y yo siempre voy con la idea por delante de, primero demuestra algo, o sea, muestra que tienes. Yo les digo mucho, antes de obsesionaros con que entre una marca o que entre algo o alguien, Hacer el trabajo es, dentro. Hacer el trabajo dentro. claro, o sea, crea algo, mídelo y luego se lo das a la marca. Le dices, mira, he hecho esto. Y a lo mejor te dice, oye, pues muy bien. O a lo mejor te dice, oye, pues me interesa. Y ya depende de eso, pues vas hablando con unos y con otros. Al final, marcas hay muchas, quieren entrar. Típicos dosieres de competimos en 3 sitios, esta es la misión, tenemos 13 jugadores, en Twitter nos siguen tantos y ya está. Pero dices, vale, has explicado por decir quién eres, pero ¿qué haces? ¿No? Claro, ¿Qué me claro. ofreces? ¿A dónde llegas? Eso es. O, por ejemplo, el tema de ideas, de eventos. Ten ideas nuevas. Ve con una idea fresca a una empresa. Dile, oye, que nosotros somos un club, pero yo, por ejemplo, me flipan clubs como Dux, la integración que han tenido con el... En plan, somos Dux y somos el deporte. Ya, pero claro, Somos... ahí ya vienen de vice. Claro, eso es gente Hombre, muy no, claro, top. claro, Claro, sí, eso ya sí. es gente top.
Pero bueno, que es gente que No, pero como que le que ha dado ya la está con vuelta. una Aquí diferenciación, ha claro. cogido, ¿no? Y ha hecho, vamos a darle el bandazo. Sí, sí, y son gente, pues eso, que viene ya con una idea que es diferente dentro del sector. Entonces es como decir, chicos, sois 12 jugadores de 10 competiciones tal. ¿Qué queréis? Primero, ¿qué queréis conseguir? ¿Qué idea tenéis? Y una vez tengáis esa idea, vamos a hablar de cómo podemos hacer la realidad. Yo, por ejemplo, una de las experiencias, el club, aquel que creé y tal, bueno, está todavía en activo y tal. Em, yo no supe ver eso. O sea, yo creo que al final he aprendido mucho también a través del fracaso, Claro. porque teníamos una idea totalmente diferente, las dos personas, las tres personas que estábamos. Entonces, al final no terminó de cuajar y yo quería una cosa, la otra persona quería otra. Entonces, lo primero es, ¿qué idea tienes? Un ¿Tú objetivo. qué quieres conseguir? Y luego a partir de ahí, pues intentar, Hacer el bueno, camino para llegar ahí. pero a través de algo, o sea, a través de dar un producto. Al final, uno de los problemas que yo creo que tiene el sector es que depende demasiado de los patrocinios. Eso ya es algo bastante conocido y que al final si consigues el curso a través de de cualquier otra vía, eso te puede generar o sea, muchísima más estabilidad que cualquier patrocinador. Y si eso lo consigues de manera estable, pues Ahí, poco. ahí está. Ahí ya no hablamos ni de los usos amateurs, ahí hablamos del gran reto del sector. Bueno, ya, bueno, sí, pero bueno, que el gran reto del sector lo puede descifrar un equipo pequeño. O Totalmente de sea, acuerdo. no tiene por qué ser ahora mismo un Giants o quien sea o quien venga con mucho dinero o tal. A lo mejor un equipo pequeño saca una cuota de socios y se mantiene gracias a eso mucho tiempo, Si compitiendo una ahí cuota y de tal. socios y al año tres eventos para el ayuntamiento y no sé qué, y no sé qué con los dos colegios y ha montado una Claro, pequeña estructura y luego los premios que gana en circuito de tormenta y sin sí. aspiración a que escale, pero igual es un club de un presupuesto de 50.000 euros que funciona y tiene a X Claro. jugadores ganando un sueldo. Es también la idea que decías tú Y es el parte del amateur. segunda B, ¿no? Es decir, al final un club deportivo no es solo el. Por ejemplo, hay clubs como Moratalaz, que mi hermano también agradecerá que le cite por ahí, que trabaja allí, eh, aquí en Madrid. Pues son clubs pequeños, modestos, que tienen sus recursos, que tienen bueno, su estructura, su trabajo, su base, sus canteras, o sea, un montón de gente y un montón de personas ahí currando muy duro, pero que no aspiran tampoco a tanto y sin embargo se mantienen y tampoco viven del patrocinio, porque viven pues de otros recursos, de tener. Es un poco esa idea y trabajar con gente joven y con gente, digamos, sin esa experiencia o sin esas vueltas, pues es a veces complejo, pero también es muy satisfactorio porque te llegan con ideas muy buenas. Te Claro, llegan con ideas que dices, ostras, pues esto a lo mejor funciona muy bien o funciona suficientemente bien. totalmente. Porque van más. La vertiente mala, la que no tienen esos conocimientos, les hace frescos y sin nada preconcebido. Que los que Ujú, igual conocemos vas con la idea de casi replicarlo, sin querer replicar lo que ya hay. sí, sí, sí. Eso y otra cosa que sí que es verdad que a nivel recomendación para la gente es el tema de educación. O sea, creo que al final sí que es verdad que es lo que digo, que la gente tiene 18 años y no tiene idea, pero creo que ahora mismo están saliendo un montón de recursos, un montón de cursos, un montón de historias de educación que es fundamental. Y además creo que ahí se combina también mucho las dos ideas, ¿no? La de gente que viene de fuera, que tiene un gustito por los esports y dice, oye, me voy a enterar, voy a, voy a venir aquí, voy a estudiar un poco sobre esports, Sí. sobre cómo se funcionan, cómo tal. Y luego la gente que viene de los esports, pero quiere, digamos, saber comunicar al exterior todo aquello, creo que es un puntazo. Yo, Totalmente. vamos, eso es un consejo que doy. ¿Eres profe en la de Villanueva? Sí, sí. Ya lo han dicho por ahí, sí, sí. Bueno, que tampoco tal, pero en Con la los- universidad, por ejemplo, en la Universidad de Villanueva, no, eh, contactaron con nosotros para usar alumnos de prácticas. pues sí, de hecho, bueno, no sé si. En Ore en no mucho estamos coordinando.
Estamos coordinando otro curso en otra escuela, nuevo. Que Ah, bueno. dentro no mucho saldrá también. Pues además es algo que de la Universidad de Villanueva me encanta. O sea, me parece que han apostado mucho. Creo que es una muy buena apuesta. Creo que hay muy buenos profesionales. Y creo que además llevan esa idea de mezcla que es súper importante de la gente de fuera. Puede venir un arquitecto y enterarse perfectamente de cómo funciona. Y se va a enterar, digamos, lo mismo, pero va a adquirir conocimientos para causas diferentes. Claro. O sea, un arquitecto puede venir y conocer el sector de los esports, saber cómo se comunica y saber integrarlo en su trabajo. Y alguien que acaba de terminar pues, una carrera, una ingeniería que tiene su que sea, va a saber perfectamente lo que tiene que decir cualquier cosa. No sé, ¿se ha cortado? Me ha No, parecido que se ha cortado. no, pero, o sea, pero ha sido un microcorte que no un perder voz, entonces se ha entendido. Ah, vale, vale. No, pero bueno, que digo eso, que además es un máster que creo que también es un paso fundamental, porque hay muchos cursos, pero al final la universidad ya empieza a apostar. Y ya no solo eso, sino que dentro de poco estoy segurísimo de que van a empezar a apostar colegios, institutos. Para mí hay un eh, melón importante. Porque nosotros, yo ya lo trabajé en la época que estuve en DreamHack, pero ahora en Ore hemos estado trabajando con 2 o 3 icastolas. Y por ahora se paran los proyectos porque aunque desde dirección o algunos profesores quieran entrar, en mi experiencia es que el miedo a trasladar algo así desde el cole a los padres es alto, es mucho miedo, pero tiene que llegar un momento en el que al final... Porque yo con cantidad de gente hablo diciendo, pero al final tu hijo juega a Fortnite, sí. Pues entonces, ¿por qué quieres que esto no sea? Pues hagámoslo en un entorno seguro, donde tú sepas de qué va y metámosle mano y no sea es que mi hijo juega mucho a Fortnite, le quiero cortar. No, pues métete. Y es que la sociedad va hacia eso. sí, 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 desde luego. Y además es eso, que es troncal. O sea, al final puedes coger a alguien, ya vamos a también abrir melón, metaversos y cosas de esas, y enseñarle ya casi todo digital. O sea, yo recuerdo que, bueno, en mi época también he dado alguna clase de ajedrez y cosas de esas, y yo ya las daba casi en digital. Yo cogía una Claro. pizarra electrónica, empezaba y funcionaba. O sea, y les encantaba a los chavales porque decían, "Ah, es que como que se adaptaban mejor a ello". Entonces, creo que es fundamental. Y el poder hacer el seguimiento, digamos, desde que son pequeños hasta un máster, como hay ahora, supongo que se irá integrando, yo creo. Sí. Para mí es un avance Es decir, del videojuego el juego para mí tiene que capilarizar en la sociedad todavía más. Y va a sí, llegar a y muchos además estratos. tiene que, o sea, todavía tiene que llegar y tiene, pero bueno, se hará de arriba abajo. Es decir, al final cada vez hay gamers más. O sea, yo ya hay un punto que antes no lo hacía. Pero ahora pregunto, o sea, ¿cuántos años tienes por si eres menor? O sea, porque para mí el derecho es como fundamental, ¿no? En plan, tengo que pedirle los derechos de imagen, Se ha cortado. Tengo que pedir los derechos de... de que tengo que pedirle, por ejemplo, los derechos de imagen a alguien y no sé qué edad tiene. Es decir, para mí es como que gente que ya, pues, Sí. funda un club y tiene bueno, pues toda la estructura montada y incluso a lo mejor te dicen cosas como, sí, un plan de marketing y vamos a hacer un evento y no sé qué y tal. Y le preguntas y dicen, no, tengo 16 años. Y digo, ¿perdón? Y me dicen, sí, sí, estoy terminando tal, pero bueno, yo me pongo y mientras o sea, me parece maravilloso, Hay que pero tenerlo tú, en por ejemplo, cuenta. tienes otra estructura diferente para mí, ¿sabes? Y es como muy loco. Que esa gente luego pueda seguir los estudios, formarse en lo que sea, en digital, en cualquier entorno, programador informático, gestor de esports, periodistas, arquitectos, como he dicho antes, psicólogos. Cualquier sector al final puede validar una máster de comunicación de esports. Sí. Porque te gusta, porque es tu sector, porque has vivido ahí, porque has competido de pequeño y de repente dices, oye, pues yo tengo una idea que es que voy a llevar esto al mundo de los esports. Y ya está, y yo creo que encaja perfectamente. Pues nada, Chema, si te parece vamos con la última pregunta porque estoy muy a gusto, Bueno, pero sí tengo una norma que no me suele gustar que el programa pase mucho más de 1 hora porque bueno. soy partidario de que el contenido hoy día, por mucho que sea interesante, no querer siempre hacerlo largo porque sé que luego no se consume. O sea, todo el mundo Bueno, más o menos os corto alrededor de la horita del cuéntame, programa, cuéntame. ¿vale? Sí, sí. Porque además sí me está gustando mucho esta segunda parte porque te está saliendo muy natural todo
y se Ah, está bueno. quedando muy claro. No, 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 Pues muy en chulo. cámara suelo dar muy mal, ¿eh? Sí, O va. sea, suelo quedar fatal en cámara. Bueno, son dos. Quiero decir, pero bueno, a la vez las has respondido y no. Una es qué es lo que más te demandan los clubes en esta fase de profesionalización. Luego la otra es qué recomendarías a la gente para entrar al sector de los esports. Que a la vez ya estás hablando mucho de esta educación, ¿no? Así que. Sí, sí, sí. Eh, creo que, bueno, un poco ya abreviando, como se dice, lo que he dicho antes, lo que más me demandan son pilares, que son cómo me creo mi propio club, en plan, cómo hacer una empresa, cómo institucionalizarlo, es una SL. Al final, el problema es que no hay una categoría especial de esports, hay que jugar con la idea de esto es una empresa de publicidad, estoy Sí, haciendo bueno, a ver qué eventos, cena, ¿no? A ver con cuál. claro, Que el ya miras el cenar, sector y en aquí. la SLO, si son 10 hay 8 diferentes. A mí, una de las cosas que más me hace gracia es cuando les dices, no, pero hay que pagar tanto de tasas y hacen, ¿cómo? En plan, perdón, Por que, eso que yo, yo hago no sé qué. por eso insisto a veces en la vida real. Quiero decir, Sí, me sí, sale a mí sí. decir, sí, esa vida real, sí. Ese Sí, papelito hay que sí, pagar una tasa. sí, O sí, sí. tres tasas por un papel. Y buenas tasas, o sea, que eso, o sea, yo creo que es algo que la Sí, que ves gente, ahí 7 no, no, no. funcionarios, hay que pagarlos. Sí, sí, y la gente piensa, no, firmo un papel y ya pues puedo tener mi cuenta bancaria y no sé qué, y ya está. No, no tienes, no tiene nada que ver. Pero bueno, eso por una parte, luego la parte de marcas, que, o sea, el 80-90% de la gente dice, ¿y cómo consigo una marca? Es como que les da como prisa. Y ahí es donde yo me pongo en plan malo y digo, vamos a ver, frena, piensa, ¿qué quieres? O sea, y ya es como un ejercicio Sí. como de Y eso, olvídate de ello, es optimización. trabaja en una buena base para llegar a eso, pero quítate la Exacto. brevura y yo cuando se ha llegado es avisar, no vas a... Si sigues igual no vas a tener los meses, trabaja bien unos meses algo y ya entonces vete, pero no vayas sin nada, ¿a qué? Sí, sí, es que además es imposible. O sea, no tienes nada que hacer si vas con tal. Y sobre todo, sé fiel a tu idea. Es decir, hay gente que solo quiere un grupo de amigos para jugar, o hay Pues gente si que, eso que, mola, que- tira con ello. Claro, o sea, no necesitas una marca. O sea, no lo necesitas. No necesitas ni una empresa si quieres. Móntate un grupo, o juega, o lo que haga falta. Pero sé fiel a tu idea. Es decir, no sigas a todo el mundo tampoco, que es algo que hace mucho, ¿no? "Oh, es que para que me tomen en serio, digo, para que te tomen en serio, hazlo como tú quieras. Atrévete primero, o sea, que bueno, eso luego la parte de a qué consejos le daría, pero bueno, eso. Y yo creo que el tercero es la parte de cómo pago yo todo esto. Y la respuesta es, no puedes hacer eso. Siempre es, esto no se puede hacer. Esto que está pasando no es así. Así que bueno, eso ya, este tema ya sí queda para otro, si quieres, otra Otro. hora entera de contenido de no puedes pagar por debajo de la mesa, tienes que estar tasado, tienes que estar unas horas Pues, trabajando, pues en fin. Chema, llevo un par de meses pensando en hacer otro micro side project personal, Ujú, donde ujú, una vez a la semana o cada 2 semanas, con gente que conozca como te he conocido ahora, ujú. busquemos 2 o 3 noticias de la semana y sin filtro a nivel personal No, no. lanzar. Yo encantado, además es que, o sea, yo no paro. O sea, si hay algo que me defina, yo creo que es que no paro de hacer cosas. Si hay un ajo, yo voy ahí. Y si me llama la gente, de hecho, tengo, bueno, una de las cosas más locas que me ha pasado es que hay un chaval, no sé si me verá a lo mejor, porque me sigue en LinkedIn y tal, que me preguntó si le podía ayudar con un TFG o un TFM y dije, Eso vamos, cada vez de hay una. más, ¿eh? A mí también me llegan. Eso mola Sí, porque vas sí, viendo que la gente. Claro, cada vez somos más gamers y cuando llegas a hacer un TFG o un TFM, quieres hacer un club de esports, una historia de esports claro, claro, claro. Al y final es esa algo gente como que luego me interesa. nos busca y nos encuentra y Sí, mola sí. mucho ayudarles. Además, bueno, este chico es de Argentina. Un abrazo para Octavio, que me preguntó y yo, vamos, dispuestísimo a lo que sea. O sea, que si Octavio. tienes algo en mente, con que me escribas y lo hablemos, perfecto. Octavio, has Y bueno, dicho. por seguir con la otra pregunta sobre, Sí, bueno, ¿cuál es tu repíteme. recomendación para entrar Sí, al la sector? recomendación, estudiar. O sea, me refiero a estudiar como si lo quieres hacer tú solo. O sea, al final no hace Formarte, falta ¿no? meterse en una institución. Yo evidentemente recomiendo máster de Universidad de Villanueva porque además que está muy Pues bien. todavía no he lanzado el mío, el que estamos coordinando, ¿no? Si no, no te dejaba Bueno, pues decirlo. la competencia de momento
No, pero sí que es verdad que ese tipo de proyectos, de másters, de carreras, de cursos, yo sé que, por ejemplo, la gente de Squarebox está lanzando un También. montonazo de Rafa, cosas. Discos Bro, es de Sí, los más pues viejos al final, yo, el que lleva. cada vez además veo más y veo más integración. Son muy útiles para el sector, porque es lo que te digo de encontrar la puerta hacia el otro lado. Tú puedes ser un profesional en lo tuyo, ya sea en el amateur o sea en otra profesión, pero para entender la relación, estos cursos son muy buenos. Yo creo que es el consejo que más suelo. Ese y luego el inventa cosas, crea, Sí, prueba. monta, no seas funcionario, haz cosas, muévete, Sí, sí. pregunta, haz, o sea, haz un podcast, haz no sé qué, lo que sea, haz historias, toca puertas. Sí, y sobre todo porque a nivel amateur, cuando me llega un club pequeño, lo que tienen que perder es poco. Es decir, em, intenta hacer un evento de, yo qué sé, una carrera en directo, una carrera de 100 metros en directo con tus colegas. A lo mejor te sale súper bien. A lo mejor, yo qué sé, viene, yo qué sé, una marca y dice, "Oye, pues esto me interesa que lo hagáis todos los A mí días". me O pasa, ¿eh? En el máster, yo también, mi primer proyecto en eSports fue montar lo mismo, con un compañero en el máster y una persona que nos presentó John Yaguno, otro clásico del sector, y Ujú, montamos un club que lo hicimos asociación, y ujú. fue ultra amateur, ¿no? Poniendo cada uno, ponte 100, 200 euros o algo así. Era aquello claro, esto estoy hablando del 2017, 2016. Era aquello un coñazo aguantar a tanto gamer tan joven, las entrevistas, unos se iban, otros no sé qué. Quiero Sí, decir, pero ahí me arrepiento de no haberlo hecho todavía cuando empecé el máster de gestión deportiva. Más joven, teniendo tiempo, empiezas a salsear ya, empieza a moverte, empieza a crear, empieza a equivocarte, empieza tal, pero no. sí, sí, y sobre todo muévete. O sea, Mira, en José este dice que me lo sector hay cuenten a mucho. mí. Ya aquella vivencia que éramos tres y lo intentamos hacer guay, que era esto, que decir, ojalá hubiéramos sido Quaizers, ¿me explico? Que esto éramos Sí, tres sí. chicos, amateur no, lo siguiente, pero además yo creo que todavía existían las Dominos Go for LOL, y creo que Mm. competíamos en aquello, y hacíamos entrevistas serias con los chicos y flipabas, y decías, madre mía, esto es la Bueno, puta pero burbuja. es la Aprendías base. un montón, Al pero final, fue un aprendizaje muy. claro, claro. O sea, yo, por ejemplo, de una experiencia que aprendí es de montarlo yo mismo. O Claro. sea, ahora mismo monté todo. O sea, prácticamente lo hice todo. Es decir, monté la sociedad, monté los contratos, todo. Con lo cual, a mí ese aprendizaje que me llevé, eso Y eso es para lo que mí tiene un puedes, valor y puedes incalculable. ofertar y ayudar a la gente ahora con eso. Claro, porque al final es algo que yo ya he trabajado, que yo ya he hecho, y luego, pues, oye, me gustó, seguí investigando y seguí refinándolo. Claro. Al principio es algo tosco, pero luego vas mejorando. Pues si te parece ya, pasamos al quiz. Para Quiz no me lo terminar. he preparado mucho, también te digo. Yo sé, sabía que había un quiz, porque soy fan y me he leído y tal. He visto además que se publica el ranking. He visto que hay mucha gente con Sí. 10 y he dicho, Sí, es fácil, ya yo, verás, pero bueno. Ahí lo bueno, publica, siempre está al tanto Unai, que es el chico que tenemos para todo el tema de contenido y redes. Y antes lo he visto, pues no lo habíamos hablado, pero siempre se acuerda y publica el ranking antes de cada Oretols. yo creo que eso me ha metido más presión, ¿eh? Porque yo he visto alguno y he dicho, Y bueno, además allá arriba hay gente conocida, ¿eh? creo que está Sergi por ahí arriba Sí, por también. eso. Ahí me ha parecido ver que algunos perfiles son potentes de la industria, ¿eh? Sí, sí, por eso digo que aquí vamos a competir ya. Álvaro Además, Guiñón, que probablemente Álvaro Guiñón, redactor de Movistar Esports, ujú, será de los periodistas que más años lleven esports, porque yo lo conozco desde hace 6 o 7 años y está ahí. Y frente a la inestabilidad laboral que tiene el sector, él está ahí, sigue ahí. ujú, Dani Meroño, otro gran caster deportivo y de FIFA, y Falcons ujú. tal. Sergi Mesonero, no digamos, es uno de los padres de los esports en España. Sí, Es de sí, por esos. eso digo Ese que. top 5 de perfiles Sergi está ahí, de esos 5 tops. Sí, sí. Chaborz, Xavi otro, DreamHack España, de los que está al origen de LVP, Arena Cero, Ujú. ahora director de Sí, sí. DreamHack, Por eso digo que Vicente Martí, Eider de Movistar, ahí colarme puedes conseguir ahí. colarte ahí, ¿eh? A ver, Vamos primera, allá. acuérdate que doy tres opciones, ¿vale? No hace falta que respondas a huevo, ¿vale? Vale, vale. Esta es fácil, o debería. ¿Quién es el actual campeón de la Superliga de LOL? Vale. ¿Origen, Astralis o Fnatic Team Queso? De la Superliga, LOL. Origen. No, Fnatic. Sí.
Origen no Ah, existe y Astralis tampoco. Bueno, Astralis, no, no, sí, Astralis sí. como tal, no sé si, pero Astralis es la plaza que compró Koi, presente, la compró. No sé quién fue. Que No, ahora mismo no sé Astralis quién fue. era la plaza que tenía con Stormbringers, si no me equivoco. Pero bueno, Sí, sí, sí. No, pero me he correcto. despistado porque pensé que saldría Giants. Porque me estaba viendo ya el año pasado. Claro, te estás yendo mucho más. Esta es la de Sevilla, la final de Sevilla. Sí, 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 claro. Además ¿De que qué la vi año es ahí. el LOL? ¿De qué año es el LOL? Uf, ¿2007, 2010 o 2009? Me mola 2000. porque casi todo el quiz es repetido de otras Ah, sí. entrevistas y llevo. Yo empecé las cinco primeras entrevistas haciéndome quiz de entero. Y cuando me di cuenta que nadie las mirabais, ya para hacerlo más rápido, corto y pego y hago de Yo preguntas ya hechas. reconozco que hay muchas entrevistas que me las he visto hace mucho tiempo. Yo creo que me he olvidado de varios quiz. También es verdad que estas me las he estado mirando en los últimos. Como para, bueno, No, y que el igual el quiz quiz es más la parte mirado, que menos he visto miras. dos y... Va, voy a decir 2010. 2010. 2009. Y José acaba de acertar justo. Que ha dicho antes 7 y ahora 9. Bueno, ¿De qué juego anunció la LVP su última liga nueva? ¿Valorant, NBA 2K o Hearthstone? Vale, te lo noto, no se ha oído, se ha cortado, pero noto que has hecho. ¿No se te oye? ¿Valorant? Ahora sí. No, te lo Vale, noto. vale. Digo, no vaya a ser que esté diciendo otra cosa y se la chive. Sí, he hecho No, 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 ¿Qué Valorant. Yo equipo creo se que no. presentó en el Palau Sant Jordi? ¿Koi, Fnatic o Thunder Gaming? COI. Correcto, Vamos ahí. son fáciles O sea, muchas. está bien. ¿Qué torneo da más prize pool de estos tres? ¿International de Dota, el Mundial o los Worlds de LOL o el IEM de Katowice? Mm. Uy, aquí te pillo, ¿eh? Abogado, cifras y cosas, si no te sepas esto. A ver, que es Es una que chorrada de dato, pero es relevante, pero ahora te contaré. el de Dota. Sí. El de Dota. Sí. Estaba yo ahí calculando. Además, el último ya fueron 41 millones. Sí, sí, sí. Es Porque es verdad, me por un acuerdo. sistema de. Con skins y con historias que compras en el Dota, durante varios meses la Sí, comunidad man. ensancha el precio. Entonces, los Walls. Mira, los Walls no sé, pero ponte que los Walls en total sean 3 4 millones, como mucho. Ujú. Y ya y el Dota pega un salto de 40 millones se reparten. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de eso. El LoL lo he descartado, pero me he confundido con el de... Chema, te voy Sí, a poner sí. deberes, ¿eh? Que José no Sí, sí. conocía los torneos. Ya puedes darle sesiones y clases porque Joder. madre mía. ¿Ves lo que digo? Que tienen que estudiar todavía un montón. O si no, José, si no puedes venir ahora, que seguro que damos mejor servicio que Chema, ¿eh? No pasa nada. ¿De qué año es la Xbox? La Xbox Xbox, primigenia Xbox. ¿1998, 2000 o 2002? del 98. 2002, 14 de marzo. Nada, esa mal. Es que yo Estas son las que yo tampoco sé. Esto es Wikipedia, ¿eh? Quiero decir. Wikipedia. todavía puedo ahí hacer 8, está Incluso bien. alguna, no sé si rectificó o no, pero alguna me sacaron la pega y estaba mal, pero bueno, más o menos. ¿Cuál de estas consolas es de Sony? Bueno, está Xbox, Nintendo Switch, PlayStation 1. PlayStation. Pero yo es que voy de ahí para adelante. Yo detrás de lo que he jugado yo no existe nada. Así de egoístas somos ya los gamers de hoy en día. ¿Cómo? Igual eres joven, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el mítico juego de estrategia de fútbol español? De fútbol. ¿PC Fútbol, Fútbol Gestión o Futbalón? Mm. Aquí me da que te pillo joven. ¿Cómo es? Repite, a ver. ¿PC Fútbol, Fútbol Gestión o Futbalón? Joder, cuando responde se corta. PC Fútbol he dicho, pero por Correcto. jugar. Este es el primer manager, o en la época de los primeros managers español, y era con la voz y la carátula con Robinson. Es cierto, es cierto, es cierto. Pero claro, esto a mí me. Me acuerdo. Claro, yo soy 5 años mayor, yo tengo 31, me cumplo ahora 31 en agosto. Esto a mí me pilla muy de niño, ¿eh?
Sí, yo, o ¿Ves? sea, cuando José, ¿qué lo has edad dicho, tiene? ¿Ves? José crecí con el top 11. Claro, José todavía es más joven que tú. José ahora mismo poco. A José le falta todavía. Claro, dice el top José viviendo 11, solo en cuando para mí el FIFA. top José ni 11 el es más Pro, que no. nuevo, a 19, claro. El top Claro, 11. José, Claro, José ni el Pro. claro, José, estamos hablando del PC Fútbol, que este será del 90 y algo, igual un juego del 95, con aquellas Mm, torres que era una locura, pero estaba muy bien. Era un fútbol manager, pero español, además hecho Sí, por sí, producto sí. autóctono. Sí, sí, sí. Es que cuando has dicho español iba a decir ya el comandos. O sea, Es otra de las preguntas que tengo en sí, otro de los pero quizzes. esa sí me la he Ah, estudiado. esa la sabías, vale. Pero ¿el Comandos tú lo viviste o tú lo has tenido que mirar después de haberlo visto aquí? El comandos lo jugaba mi primo Que es y me mayor. lo enseñó, o sea, mi primo que es mayor, y lo Claro. tenía en el ordenador. Y yo jugaba al comandos y era malo, era muy malo porque era Eso muy, era un muy juego pequeño. era muy bueno, pero muy, muy difícil, ¿eh? Era por eso, además es que era complicado porque tenía, o sea, tenía como todo ese sistema de Pues lo acaban de y remasterizar, me pareció leer, porque tengo un colega mío de toda la vida que lo jugaba con su padre, que además molaba ver, ¿no? Porque no todos nuestros padres jugaban. Y su padre jugaba con él, y como era tan complicado, los dos se sentaban delante del ordenador y veían las estrategias. Y hace Mm. poco le escribí, juraría que fue porque leí que lo iban a remasterizar o algo. Yo creo que lo escuché, lo que pasa es que ya no sé cómo va el proyecto ni nada, porque al final hay que hacer ahí mucho trabajo, porque anda que no tiene años el comando. Claro. ¿Qué empresa de videojuegos se desplomó en bolsa hace unos meses? Uf, hace unos meses. ¿Ubisoft, Activision Blizzard o Riot Games? Activision. Sí. Yo ya no me acuerdo por qué fue. ¿Qué fue con el tema de los abusos Tuvieron, sexuales y todo esto o no? yo creo que sí, que fue un poco mezclado con, les pilló el escándalo, no dimitiva, sacaron un juego Y también malo. es verdad, ¿con qué juego la liaron? Es verdad, la liaron, tienes razón, se juntaron. Ya no me acuerdo exactamente con cuál, pero fue como un montón de cosas que casi, vamos, casi les da algo ahí. Y la última, llevas 7 aciertos, como mucho 8. Ya en la imagen para las redes ya no sales. Sí, me da tiempo a empatar. Ahí yo creo que Ah, había gente con 8, había ¿eh? un 8, ¿vale? Había Hay un dos 8, pues empate. habrá que ver si te mereces aparecer o no. Veremos, Eso. veremos. ¿Qué? Bueno, si lo vas a sacar. ¿Qué mega Bien. evento sucedió hace poco? Mega evento. Oh, uf. ¿Gamergy? Ujú. ¿La velada 2 de Ibai? ¿O Barcelona-Madrid en Ila Liga? El clásico en el Ila Liga. Hombre, ahí, la velada de Ibai digo que yo creo que fue hace poco. Mega evento cuenta, ¿no? Bueno, ¿qué fue? Hace 2 fines. Por eso digo, yo creo que será eso, Pues pero 8 aciertos. vámonos ahí. Mira, hago Entras al podio. Hago ranking. la foto. Ahora ya detrás de cámaras, como me invitas a una mariscada cuando vaya a Madrid o algo y te ponemos ahí en el ranking la cara. Vale, vale, a mí eso me gusta. Mariscada, unos callos, unos garbanzos aquí No, en sí, cocina, mejor, en el Malacatino, por ahí, en alguno de esos. me vale, Lo veo vale. ahí Que al En final yo Cascorro. tampoco. Yo ahí que mi hermana vive allá en Rastro a lo de Cascorro y está en Malacatino y comí una vez unos callos que están impresionantes. Pues sí, no, la verdad que sí. Sí. Aquí hay un par de sitios, yo conozco alguno también para ir. O sea, que si vienes, dalo por hecho. Pues nada, Chema, esto ha sido todo. Con la tontería llevamos un rato, ¿eh? Se me ha pasado muy rápido, la verdad. Yo ni lo he contado, a mí se me ha pasado rápido, Sí, también te a mí digo. también. Ya te Y no digo que sé, lo de cortar no es por otra cosa, que creo que muchas veces a la gente con es algo largo le llama menos. Y sí me suele gustar que no se vaya, porque hablando podemos tirarnos horas y me pasa contigo y con muchos. sí, sí, Pero no sí, me suele sí. gustar hacer cosas largas. Nada, sí, vamos, es lo normal. Al final el formato de contenido es otro tema. Exacto. Hoy estaba. Soy socio de Two Playbook, que el otro día Ajá. lanzaron la oferta y ahora eran por 49 euros así, tenías, ¿no? Todo el tema contenido y toda esta historia es para todo el año. Mm, sí, pero... Y me lo pagué y hoy teníamos una masterclass, un webinar de estos que son solo para socios y eran Ujú, Víctor Casanovas de Seven Mila ujú, y el otro, el nombre no me acuerdo, pero era uno de los de NSN, de la agencia Insta. Y ujú. hablaban de que estábamos en la época de la... ¿Cómo es? De la... El término... Me ha gustado el término, pero se me ha olvidado. De la depreciación o del tiempo y del consumo y que todo tiene que ser Sí, súper sí, conciso y que tienes que llamar la atención porque la gente si no no entra a jugar. sí, sí. O sea, ya el contenido es a 5 segundos. O sea, si en 5 segundos, en 2 segundos no te ha llamado la atención, ya olvidas. O sea, que entiendo que lo de cortar. Tienes muchos amigos ahí, ¿eh? Pregunta desempate, otra.
Bueno, no sé yo si... Yo lo he pasado por varios sitios, me estarán viendo, Sí. pero, No, pero bueno. hemos estado sí, con 6 7 personas, no está mal, oye. Ujú, Pues este ujú, contenido generalmente lo hago mucho más para YouTube, para que quien quiera luego cuando lo vamos comunicando lo vea tranquilamente, o en iVoox o en Spotify. ujú. Pues nada, Chema, de verdad un placer haber estado contigo. Un placer que me contactaras porque nos vimos en el GES. Y yo que me contaras, me dijiste, ¿te acuerdas de mí? Yo perfectamente. Y lo Ujú. del side project, lo que te digo, además, para mí no dos, sino según vayamos haciendo chupipandi, si sale ahí un podcast de 4 o 5 personas, poco a poco, que 2 semanas rajamos con cuidado, porque al final también hay que ver que en público qué decimos. Pero se puede ir hablando de diferentes historias de noticias y cosas que pasan en los esports, que es muy distendido, para mí puede molar. Yo por mí, perfecto. Mira, el último tema que llevo ahora mismo en mente es el tema de las loot boxes, que ha salido la regulación nueva y Ay, mira, tal. Y yo ahí voy perdidísimo, no sé por dónde vas, y que ahí me molaría estar en un sitio donde me lo explicaran. pues ahí, mogollón. Además, ahí podemos rajar porque total, tampoco va Ah, a no, ahí venir sí que rajas al Esports aquí gobierno, a no. No es pegarnos. O que rajes a sea, una marca o a un club o a nadie, ahí rajas para arriba. Pues bueno, nada, pues vamos pues hablando de nada, este oye, tema si te parece poco a genial. poco y lo vemos, ¿vale? Perfecto. Y nada, un placer. Muchas gracias también por la invitación, por la rapidez, por todo, por la entrevista y todo maravilloso. No, pues al final dispos, mundos digitales, como no somos flexibles, que al ser empresas pequeñas y startups, pues nos comemos. Así que... Mm, Perfecto, pues un placer a todos y espero que os lo hayáis pasado bien. Me da que los que han estado apoyándote sí se lo han pasado bien. Así que un abrazo a todos y vale. hasta la siguiente. Hasta luego.